invito a abrir la Biblia en el Salmo 105. Salmo 105. Vamos a leer nada más un solo versículo. Salmo 105, el versículo número 4. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios y Salvador: buscar a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bendito sea nuestro Dios. Yo creo que han escuchado, ¿verdad? Algunos hermanos que nos invitan a buscar el rostro de Dios, pero a veces hay quienes no saben qué es buscar el rostro de Dios, porque se dice uno, ¿cómo voy a buscar el rostro de Dios si la palabra de Dios dice que no podemos ver a Dios, ver el rostro de Dios? Pero Dios nos dice y nos invita, y en cada generación Él siempre está pidiendo esto. No es una sugestión, es un mandato de Dios, ¿sí? Buscar el rostro de Dios. Por eso lo que leímos dice, buscad siempre su rostro. Es un mandato, no es una sugerencia. Y Dios en cada generación le manda a su pueblo a buscar su rostro, sobre todo al pueblo de Israel, que este pueblo pues se alejó de Dios, y siempre Él les estaba insistiendo, buscad mi rostro, buscad mi rostro, buscad mi rostro. Y ellos obviamente pues se apartaban mucho de Dios por la idolatría, ¿verdad? Y entonces llegaba el momento que ellos tenían que arrepentirse y buscar el rostro de su Señor, y así lo hacían. Y pues nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos, como hijos de Dios, lo primero que vamos a hacer es tratar de vivir una vida conforme a la palabra de nuestro Señor, conforme a su palabra, y vamos a tener que tener un poder, y ese poder lo vamos a tener únicamente a través del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros podemos o vamos a poder llevar una vida, ¿verdad?, consagrada a Dios a través del poder del Espíritu Santo. Por nosotros mismos no, pero sí necesitamos entonces buscar el rostro de Dios. La mayoría tenemos 24 horas nosotros, ¿verdad?, en la vida. 8 horas la agarramos para dormir, pero yo, o a lo mejor algunos duermen 4 horas, o algunos hasta menos, depende del trabajo, o depende de lo que hagan. Pero hay 16 horas en que estamos, ¿verdad?, trabajando, haciendo quehaceres, etcétera. Pero ¿cómo empleamos esas 16 horas? Muchos, ¿qué hacen a través de esas 16 horas? En lugar de buscar el rostro de Dios, hacen las cosas que no son agradables a Dios. Se pasan tiempo en la televisión, se pasan tiempo, ¿verdad?, en las redes sociales, se pasan tiempo en juegos, los juegos estos de línea, pasan tiempo conversando cosas que no edifican, y pues obviamente a través de las mismas personas que nos rodean, también hay conversaciones que no edifican, que no te hacen crecer, sobre todo en el trabajo y algunos en las escuelas, ¿no?, en las universidades o en la secundaria. Entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo nosotros? Si estamos invirtiendo ese tiempo en escuchar esas cosas que no edifican, que al fin de cuentas se le da honra a Satanás, o estamos nosotros invirtiendo, ¿verdad?, el tiempo hacia las cosas de Dios. ¿Y cuánto tiempo pasamos nosotros en la palabra de nuestro Señor? ¿Sí? Y esa es una de las cosas, una de las razones por las cuales muchos de los hijos de Dios, ¿verdad?, están espiritualmente débiles. Había un chino, ¿verdad?, hace que chino de la China, un chino. Este chino, pues era cristiano. Allá en China es muy difícil ser cristiano, y tuvo que salirse de ahí. Pero él deseaba ver qué hacían las iglesias en Estados Unidos.
Y pues se fue para Estados Unidos, chino. Este hermano se fue a Estados Unidos y empezó a visitar varias iglesias. Cuando regresa, no a China, a otro lugar, porque acuérdense que estaba siendo perseguido, le preguntaron, bueno, ¿qué encontraste en las iglesias de Estados Unidos? Y él dijo, es maravillosamente, ¿verdad? Cómo ellos hacen las cosas. Es una cosa asombrosa, le dice. Y los otros pues esperando una respuesta, digo, pues, ¿qué están haciendo? Dice, es asombroso lo que hacen sin Dios, ¿sí? La mayoría de las iglesias de allá, ya Dios ya no lo tienen como antes, ¿sí? No sé si han escuchado un movimiento que se llama Worship. Ese movimiento, pues es un movimiento que ya tiene años, pero ahorita ya le pusieron ese nombre, ¿sí? Empezaron ellos en los años 60, en los años 80. Algunos de los que empezaron ese tipo de movimientos se alejaron de ahí porque vieron que estaban mal. Uno de ellos es un pastor que es muy conocido aquí en México. ¿Por qué? Porque empezaban a ver que más bien se motivaban por el dinero. Entonces él se alejó de ahí y empezó él a hacer la música a Dios como debe de ser, ¿sí? Entonces, pero este movimiento worship que está ahorita muy fuerte en las iglesias, sobre todo de Estados Unidos, ¿sí? Es donde hacen las alabanzas a Dios de una forma menos ritual, ¿sí? Menos ritual, porque para ellos es algo muy aburrido. Las notas musicales, ya ellos lo que hacen es poner frecuencias de luces y las notas musicales casi son las mismas, y pues las letras, si escuchan bien, y ya han escuchado algunos cantantes, de que ya no mencionan a Jesús, ya no mencionan al Espíritu Santo, ni a Dios, ni dice la palabra Dios, y mucho menos, ¿verdad?, Jehová o el Padre, ¿no? Entonces, estas canciones, más bien las letras, son como una música pop rock, ¿sí? Donde todo es tranquilo, y pues ellos ahí se van moviendo. Aquí lo que ellos están haciendo es que el cristiano, porque hay verdaderos cristianos que están oyendo eso y que deben de salirse de eso, pero hay otros que ya que son medios cristianos, y así le decimos, hacen que los sentimientos aflorezcan. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos movernos a través de sentimientos, sino a través de la fe, ¿sí? Entonces, y muchos así se llegan a esas iglesias, ¿por qué? Porque sienten bonito. Y al sentir bonito, según ellos dicen, sienten a Dios, ¿sí? Entonces han sido captados por este tipo de movimiento, y y pues se nota la forma en que ellos van conduciendo. Hay quienes a veces hasta ponen, son shows, son shows. El cantante empieza a subirse como si fuera un ángel que va subiendo, o el mismo Jesús cuando subió, y todo eso, y pues la gente, los que están ahí presentes aplauden, gritan, ¿sí? Entonces, ese movimiento está tomando más fuerza, y esperemos que ustedes jóvenes no estén escuchando ese tipo de música, sino una música más atrás, ¿verdad? Mucho más atrás, y si encontramos en la YouTube o en otras músicas que aquí la cantamos, mucho mejor, ¿sí? Porque es una música más apegada a la palabra de Dios, en donde expresa, ¿verdad?, la fortaleza de Dios, el poder de Dios, lo grande que es Él, lo maravilloso, y esta música moderna cristiana ya no lo es. Entonces, vemos aquí entonces que muchos de los que están siendo líderes, o algunos pastores están a favor de esto, ¿verdad? Ya ellos ya no se basan mucho en la palabra de Dios y alaban a Dios a su gusto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en esto con el Señor? ¿Qué tiempo pasamos a solas con Él? Sí, es algo un poco tedioso o difícil, vamos a ponerlo así, leer la palabra, estudiarla, el orar también, pero tenemos que hacerlo, tenemos que empezar, ¿será? Dar un paso y seguir adelante. Entonces, después nos vamos a dar cuenta que pues ya todo se nos va a hacer más fácil, el orar,
el leer la palabra, el estudiarla. Y entonces, ¿para qué? Para no entrar en este tipo de cosas, de situaciones que están pasando en el mundo, porque el mundo lo que va a hacer es tratar de amoldarnos a la imagen del mundo, ¿verdad? Y entonces todo lo mencionado atrás, pues se lo está aplicando el mundo, ¿no? Y pues no podemos vivir en santidad nosotros si vemos cosas que no debemos ver, escuchar cosas que no debemos escuchar y hacer las cosas de nosotros mismos, nuestros caprichos, ¿no? Entonces no podemos vivir así en santidad y el Espíritu Santo obviamente Él pues está en nosotros y lo entristecemos, ¿sí? Entonces cuando alguien entristece el Espíritu Santo, uno siente cuando Él se entristece, siente algo, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos sentimos cuando Él está entristecido. Y Él es sensible, dice su palabra, y pues el mundo no los va a entristecer a Él, sino nosotros como cristianos, tú y yo, vamos a entristecer al Espíritu Santo si no hacemos las cosas como lo marca la palabra de nuestro Dios. Entonces, sí es indispensable hacer esa ordenanza que nuestro Dios nos manda en su palabra, buscad su rostro. Y Él nos manda a que entonces lo busquemos. Y pues en la Biblia descubrimos muchas cosas de nuestro Dios y sobre todo espera que lo busquemos. En Segunda de Crónicas 7:14, Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillara mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Y aquí vemos de nuevo que el Señor dice, si buscaren mi rostro. En Salmo 105, que es el que leímos, ¿verdad? Buscar a Jehová, nos dice, y su fortaleza, ¿sí? Buscad siempre su rostro. Entonces eso es lo que nos manda la palabra de Dios, buscad siempre su rostro. Y pues en Jeremías 29:13 nos dice, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, aparte, Él nos dice fácilmente que si buscamos su rostro, lo vamos a hallar, ¿sí? Entonces es una promesa de nuestro Señor, y me buscan y me hallaréis. Si no es un Dios que se oculta, no es un Dios que ande huyendo, Él desea que le busquemos y Él está dispuesto a manifestarse en nosotros. Y entonces vemos cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, nos insta a eso. Y pues cuando vemos a una persona, pues ese rostro que vemos en la persona nos revela cómo es esa persona, ¿sí? Vemos cuando sus facciones, cuando hay algo que no le agrada, ¿sí? Enseguida notamos que no le agradó algo, lo que dijimos, o cuando hay algo que le agrada, enseguida notamos, ¿verdad?, que sí le agradó. Entonces reconocemos a una persona por su rostro. Y como dije al inicio, si no podemos nosotros ver el rostro de Dios, ¿cómo es que entonces lo vamos a buscar? ¿Cómo vamos a buscar ese rostro de nuestro Señor? Pues la palabra que se emplea mucho en el Antiguo Testamento, el rostro de nuestro Dios, es la palabra que significa más bien presencia, ¿sí? Es buscar la presencia de Dios, y eso es lo que vamos a andar buscando, la presencia de Dios en nosotros para poder tener una comunión íntima con nuestro Señor, ¿sí? Entonces, a través de buscar el rostro de nuestro Señor, pues obviamente vamos a conocer más su carácter, su forma de ser, sus favores, ¿sí? Y vemos que nuestro Dios entonces es maravilloso, es un Dios de salud, es un Dios, ¿verdad?, amoroso, y es un Dios justo. Bendito sea nuestro Dios. Y entonces vamos a buscar ese rostro, esa presencia de Dios, ahorita vamos a verlo. Entonces tenemos que buscar su rostro, aunque no hayamos abandonado. Hay quienes sí ya han abandonado a Dios, y es necesario que estos hermanos que se salieron busquen el rostro de Dios, se arrepientan y busquen a Dios. Pero si nosotros no hemos abandonado a Dios, ¿verdad? Pero hay veces que no lo buscamos. Hay veces que estamos tan inmiscuidos en las cosas nuestras que no buscamos el rostro de nuestro Señor. Entonces, tenemos que ver, entonces
buscar ese rostro de nuestro Señor, esa presencia de Dios. Y pues a menudo, ¿verdad? Lo que pasa en nuestra condición humana y nuestros deseos carnales hacen que no podamos, ¿verdad?, ver bien ese rostro. Nosotros como que lo hacemos a un lado. Entonces debemos acercarnos a Él, ¿verdad? Y Él dice su palabra en Santiago 4:8, se acerca a nosotros. Y entonces, y cuando nos acercamos a Dios en oración, ¿verdad? Una cosa es la oración, pero otra cosa es en la misma oración buscar su rostro. Porque a veces podemos estar orando y no buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, ¿sí? Así como cuando tú le hablas a alguien sin mirar, hay gente que tiene esa manía de hablar a una persona sin mirarle la cara, ¿sí? Entonces, así también nosotros a veces oramos, pero no buscamos la presencia de Dios, no buscamos su rostro. Entonces, tenemos entonces que buscar el rostro de Dios en la oración también, y ahí es un grado más profundo, ¿verdad?, de comunión con Él. Tenemos un ejemplo en la Biblia, son varios, pero está uno que es David en el Salmo 27:4. En el Salmo 27:4 dice David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bendito sea nuestro Dios, ¿sí? Esa es la oración de David que tenía él constantemente sobre una sola cosa. De todas las demás, él algo quería. ¿Qué es lo que quería? Él quería llenar su mente y su corazón, ¿verdad?, de la bondad y de la grandeza de Dios. Esa era la oración de David siempre, ¿sí? Él buscaba eso. Y conocemos que David era un rey y que él tuvo todo lo que quiso, ¿sí? Él, con solamente alzar la mano, se le daba lo que él quería porque él era el rey. Pero él no quería eso. Lo que quería más bien es, ¿verdad?, la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Entonces, sabía que esa hermosura que tiene Dios, ¿verdad?, él la quería tener y contemplarla, ¿sí? Así lo dice su oración. Y él deseaba entonces no solo contemplar ahora la hermosura de Dios, sino escudriñar la hermosura de Dios, saber más de Dios, saber más de cómo es Él, ¿verdad? Entonces, y pues esa oración le fue contestada a David, ¿verdad? En esta, Dios le contesta en el 27:8, le dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, ¿sí? Dios le dice a David, se lo pone en su corazón y le dice: buscadme, buscad mi rostro. Entonces David enseguida contesta: buscaré tu rostro, Señor, ¿sí? Porque es lo que quería él, ¿verdad? Él quería esa presencia de Dios. Entonces la respuesta de David fue inmediata, no lo pensó ni dos veces, y enseguida le respondió al Señor: buscaré tu rostro, ¿verdad? Y ojalá sea el sentir de cada uno de nosotros, el buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y lo que mencioné hace rato en la adoración, pues una verdadera adoración es buscar el rostro de Dios. Cuando estamos alabando a Dios es buscar su presencia, ¿sí? Buscar esa presencia de Dios. Es cosa que no están haciendo ahora los de worship, los de que llevan ese movimiento. Ellos buscan más bien que los demás lo vean bien y canten con ellos y griten y aplauden y todo, pero no están buscando la presencia de Dios, ¿sí? Entonces es necesario que en la alabanza busquemos esa presencia de Dios. Entonces, y cuando nos acercamos a Dios, pues también somos bendecidos, lo dice su palabra. Ahora, los que buscan a Dios tienen ciertas cualidades, ¿verdad?, que la Biblia lo menciona. En el Salmo 24, la Biblia menciona ciertas cualidades de aquellos que buscan a Dios. Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad,
ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Sí? Entonces, dice, tal es la generación. Somos esa generación nosotros, tenemos esa forma de vivir, nuestras manos están limpias, ¿verdad? De cosas, de muerte, de acusar a alguien. Nuestro corazón está puro, no hay vanidad en nosotros, ¿sí? No hemos engañado a alguien con tal de salirnos con la nuestra. Andamos en integridad. Integridad es aquella persona que anda en integridad, es aquel que habla, hace y piensa lo que dice, ¿sí? Al hablar y piensa, está haciendo lo que está pensando y lo que está diciendo. Entonces esa es una persona íntegra, ¿sí? No hay una división en él mismo. Entonces somos sinceros nosotros al hablar con la verdad, o hacemos mal al prójimo, honramos a los que temen a Jehová, al Señor, o nos aprovechamos del inocente, ¿verdad? Y así es esta lista, ¿verdad? Y es grande porque hay más en la palabra de nuestro Dios. Son cualidades que obviamente a simple vista parece que tenemos que tener perfección, pero no es así. Sino más bien es una conducta que está siendo motivada, ¿verdad?, por el Dios que tenemos. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Entonces, eso es lo que nos va a motivar a hacer estas cosas, ¿sí? A tratar de vivir una vida íntegra. Entonces, buscar el rostro de Dios es primordial para aquellos creyentes, así como lo fue con David, que él tenía el deseo de una comunión íntegra con Dios. ¿Sí? Y cuando alguien está pues lejos de Dios, por la idolatría, por X pecado, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es arrepentirse y buscar a Dios. Y Dios promete que lo hallará, porque lo buscará de todo corazón. Es lo que dice su palabra. Dice más, si desde allí me buscare, ¿sí?, a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿sí? Entonces debemos de buscarlo con todo nuestro corazón, con toda sinceridad. Lo importante es ser sincero. No podemos presentarnos ante Dios siendo personas como somos y tratando delante de Él mismo de ser lo que no somos, ¿sí? Ser sinceros. Señor, he hecho esto, y mira acá, hice acá, ¿sí? Y entonces debemos ser sinceros con Él. Y de todo corazón y de toda tu alma, ¿verdad? Entonces, buscar el rostro de Dios, entonces, debe ser el único deseo de nuestra vida, es estar en comunión, en una comunión interrumpida con Dios, ¿sí? Porque estamos, ¿verdad? Está su presencia en nosotros, y entre más nosotros pasamos tiempo en su presencia, más nosotros nos vamos asemejando a Jesucristo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés? El tiempo que estuvo delante de la presencia de Dios, cuando él bajó, cómo brillaba su rostro, ¿verdad? Y no esto digo para que digan, voy a estar en la presencia de Dios, me va a brillar el rostro, ¿no? Pero esa fue una experiencia para Moisés, uno de los patriarcas. Pero buscar la presencia de Dios y estar delante de la presencia de Dios nos va a estar asemejando más a Cristo. Y esto es importante, hermanos, para poder evangelizar, para poder enseñar, para poder, ¿verdad? Si alguien quiere ser misionero, para poder ser misionero, porque no podemos ser nosotros mismos y tratar de enseñar a un Dios que a veces ni conocemos nosotros mismos. Entonces, es necesario entonces buscar la presencia de Dios para que Él nos guíe, para que nosotros vayamos teniendo la forma de Cristo. Entonces, ahí es donde, pues, la gente va a ver y va a creer, ¿verdad?, lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque te pareces más a Él, ¿sí? Te estás pareciendo más a Él y no más a ti mismo. Entonces, es necesario, entonces, sí, estar buscando esa presencia de nuestro Dios. Entonces, obviamente, hay iglesias que, pues, no están buscando esa presencia, como esas iglesias que mencioné al inicio,
que no están buscando esa presencia de Dios, y esas iglesias están siendo dejadas, ¿verdad? Están siendo vaciadas, porque la gente ve, ¿verdad? Algunos ven que no es así las cosas, entonces se alejan de la iglesia. Afortunadamente otros buscan, ¿verdad? Encuentran otra iglesia. Desafortunadamente hay quienes no, y hablan mal de la iglesia, de X iglesia, hermanos, y pues eso daña, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay personas que sí siguen buscando la presencia de nuestro Señor en otras iglesias, aunque les hayan lastimado, aunque les hayan dolido lo que le hayan hecho, pero ellos siguen adelante y Dios va a hacer grandes cosas en ellos. Entonces, necesitamos entonces constantemente buscar el rostro de nuestro Señor. Es una ordenanza, ¿verdad? Buscad su rostro, si es la palabra buscad, es una ordenanza. Y también suplicar su presencia de todo corazón. ¿Sí? En Salmo 119, 58 nos dice, Salmo 119, 58, tu presencia supliqué de todo corazón, ¿sí? Ten misericordia de mí según tu palabra. Entonces, si es necesario entonces que sea de todo corazón, de lo más interno de ti, no nada más de boca hacia afuera, sino de lo más interno de ti, buscar esa presencia de Dios en tu vida. Estés en la escuela, estés en el trabajo, estés donde estés, Dios va a estar ahí contigo, porque tú vas a estar buscando esa presencia de Dios. Obviamente, si no lo buscas, Él no va a estar ahí, ¿verdad? Por eso dice, si me buscáis, me hallaréis. Entonces, debemos entonces buscar el rostro o la presencia del Señor, ¿sí? Que el término es lo mismo, rostro o presencia, según, ¿verdad? La palabra del Antiguo Testamento. Entonces, así como lo hizo David, así como lo hizo Pablo, todos estos hombres que están escritos en la Biblia, que buscaron ese rostro y vemos cómo ellos fueron usados por el Señor. Así, Señor, tú vas a ser usado por el Señor si buscas ese rostro. ¿Sí? Y en la medida que busquemos el rostro de nuestro Señor, la presencia de Dios, Él nos va a empezar ¿verdad? A dirigir, nos va a empezar a utilizar. ¿Sí? Pero si no lo buscamos, ahí vamos a estar nada más. Vamos a estar en la misma posición de siempre. Y pues es necesario entonces, si queremos esto, ¿verdad? Queremos como David quería, era un deseo inmenso de David, buscar el rostro de Dios. Y él, cuando Dios le dijo, buscadme, él le dijo, pues te buscaré, ¿verdad? Y esa es la decisión que debemos tener nosotros de buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios en tu casa, trabajo, aquí en la iglesia, porque siempre buscamos la presencia de Dios en la iglesia y en el trabajo y en la casa. Aun cuando alguien está haciendo un quehacer, debe estar buscando la presencia de Dios, ¿eh? Debe estar ahí, buscando esa presencia. Y Dios te ayuda, fíjate. Dios te ayuda cuando estás haciendo algo y te están saliendo mal las cosas. Él te ayuda en eso. Te ayuda a que se salga bien esas cosas, ¿sí? Entonces, cuando estás buscando esa presencia, hay ayuda de Dios y hay una bendición. Dice su palabra que hay una bendición de Dios si buscamos su presencia. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por estos versículos que nos puso, ¿verdad? Para que busquemos su rostro. Bendito y alabado seas, grande y todopoderoso Dios. Alabado y bendecido seas, mi Dios. Alabado seas, Señor Jesucristo, y alabado Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. No podemos hacer nada sin ti, mi Dios eterno. Cada uno de tus hijos no podemos hacer nada sin ti. Ni estar solos, sino solamente a través del poder de tu Santo Espíritu. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor mi Dios, por esta ordenanza que nos has dado, Señor, a través de tu palabra. Buscad mi rostro y que estemos nosotros, ¿verdad? Dichosos y dispuestos también, Señor mi Dios eterno, a buscar ese rostro tuyo, Señor, todos los días, dejando las cosas que no nos convienen, la televisión, los juegos, las redes sociales, todo eso, Señor, que al final de cuentas, Señor, va siendo basura. Bendito Dios, sino buscar tu presencia, Señor. Buscar esa presencia tuya, Señor, en la adoración, en la alabanza,
en la oración, en tu palabra, Señor. Ahí tú nos hablas, ahí tú nos diriges, bendito Dios. Y que cada uno de los que estemos aquí seamos, Señor, mi Dios eterno, bendecidos por esa presencia tuya. Bendito y alabado seas. Grande es tu nombre, Señor, mi Dios. Gracias por todo. Todo esto te lo pido, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios y Salvador. Amén, amén y amén.